Después de ver este directo, tendrás todo el conocimiento necesario para dar tus primeros pasos en Wilcon Embroidery Studio y poder crear tus primeros diseños de bordados. Yo estoy utilizando la versión de Wilcon que es la 4.2. Las otras versiones pueden tener ligeras diferencias, pero puedes aplicar lo que aquí te voy a enseñar a otras versiones. Puede que cambien un poco los iconos, pero los conceptos y la aplicación va a ser la misma. Cuando nosotros abrimos el programa, lo primero que nos abre es el home o esta página inicial. Entonces, para iniciar, vamos a darle clic a la opción de nuevo diseño. Cuando le damos clic a nuevo diseño, lo que hace el programa es abrirnos un documento en blanco. Ahora, esto que se nos muestra aquí es la interfaz del programa, nuestra área de trabajo. El área de trabajo se compone, para mí, de 3 partes principales o 4, dependiendo cómo la tengas organizada. El área principal y central donde nosotros trabajamos es el lienzo o el documento en blanco, que es este sector cuadrado que está aquí. Todo este espacio es nuestro lienzo o área de trabajo. En la parte superior o de arriba del programa encontramos con el menú principal. Casi todas las opciones que sean abrir, cerrar, guardar, exportar, importar, la vas a encontrar siempre en la pestaña de archivo del menú principal. Luego en la opción de editar nos encontramos con otras opciones que están en casi todos los programas. Ya esto es casi un estándar. Nos encontramos con la opción de deshacer, rehacer, cortar, pegar, copiar. Aunque también podemos ver que Wilcon, como otros programas, tiene las mismas herramientas en otras ubicaciones. Por ejemplo, aquí en esta parte superior tiene este icono de una cuadrícula y si le damos clic la va a activar o la va a desactivar. Así que verás que hay muchas formas de activar o desactivar las herramientas. Aparte del menú superior está esta barra o este cuadro de herramientas a la izquierda. Yo lo comparo como, imagina que eres un artista y un artista cuando está trabajando en una obra o en una pintura tiene enfrente el lienzo sería esta parte que está aquí arriba, y en la parte izquierda sería como ese pocillo o ese recipiente donde colocas los pinceles, las brochas, las cuchillas, todo lo que puedas necesitar para hacer tu obra. En este caso sería lo mismo. En la parte izquierda está la barra de herramientas. En la parte de abajo vas a encontrar lo que es la paleta de colores. Básicamente, lo que te permite es cambiar tanto tu lienzo como los colores que vas a manejar. Aquí tenemos unos colores específicos, pero nosotros podemos agregar colores aquí con este botón de más que está en la parte inferior, o podemos quitar colores también. Aparte de eso, nosotros también tenemos opciones de modificar los colores que están aquí. Podemos modificar el nombre, podemos modificar la marca y el código, por si tenemos el código del hilo que vamos a utilizar. También podemos utilizar aquí esta opción para modificar el color, o darle la opción de más colores para elegir entre esta gama, o ir a la opción de custom para poder seleccionar aquí en esta matriz de colores qué color queremos en la gama, y luego podemos modificarle el brillo, hacerlo más brillante o hacerlo más oscuro, simplemente con estas opciones. Ahora de momento no voy a modificar eso, te lo voy a mostrar en la práctica ahora más adelante en el directo. En la parte derecha está la sección de paneles plegables. Esta sección es totalmente personalizable. Yo personalmente utilizo 2 paneles. Uno, el de propiedades de objeto, donde puedo modificar, como lo dice, las propiedades, tanto densidad, separación de puntada, espaciado, grosor, si tiene refuerzo, si no tiene refuerzo, conectores, la forma en que hace cortes, no hace cortes, y efectos especiales de un objeto que tenga seleccionado, objeto de bordado. Esto que te estoy mencionando de objetos de bordado va a tener sentido unos cuantos minutos más adelante, así que de momento tengo un poco de paciencia, acompáñame. Otro panel plegable que utilizo es el de lista de color objeto, es este que está acá. De momento no me muestra nada, pero es porque no tengo ningún objeto de bordado. Esto lo que me va a hacer es que me va a mostrar cada objeto de bordado que yo tenga, y también me va a mostrar sus colores. Esto es para tener un poco más organizado por capas lo que voy haciendo y que va en qué orden específico. Entonces, si nosotros queremos utilizar las herramientas, vamos a empezar de arriba abajo.
Una de las primeras herramientas que yo recomiendo utilizar o aprender es la herramienta de corrido o pespunte. Estos nombres pueden cambiar dependiendo de la versión de Wilcon que tengas instalada. Simplemente voy al panel izquierdo donde tengo todas mis herramientas y doy clic izquierdo en la herramienta de corrido o pespunte. Simplemente clic, que es diferente a dejar sostenido. Si yo dejo sostenido el clic, se me va a desplegar otras opciones que vienen integradas al pespunte. De momento, simplemente hago clic en pespunte, no dejo sostenido. Aquí, en mi área de trabajo, lo que voy a hacer es que voy a dar clic izquierdo en cualquier parte y luego voy a mover el cursor. Si puedes ver, hay un punto donde hice clic y hay una línea que se extiende hacia donde yo extienda el cursor. En el momento que vuelva a hacer clic, se va a generar otro punto de estos. Estos puntos se conocen como nodos. Nodos son puntos que le indican al objeto o limitan al objeto hasta donde deben llegar las puntadas. En este caso he hecho 2 puntos con clic izquierdo. Cuando hago un punto con clic izquierdo se crea un nodo de esquina que se diferencian porque son con puntos cuadrados. Cuando yo hago clic derecho se genera un nodo de curva. Eso quiere decir que en el próximo nodo que trace, la extensión del pespunte que estoy haciendo se va a convertir en curva. Así que yo puedo luego generar otro nodo de esquina haciendo clic izquierdo. Como el nodo anterior que generé es nodo de curva, todo esto que está en ese trayecto entre este nodo y este nodo va a ser una curva. Pero si el siguiente nodo que lo genero con clic izquierdo, el trayecto que hay entre estos dos nodos es una línea recta porque los hice con nodo de esquina. Esto para que tengas en cuenta cómo funciona. Voy a borrar el nodo que hice por si he cometido algún error con la tecla de borrar del teclado numérico, con la que borramos las letras cuando estamos escribiendo. Entonces lo que voy a hacer aquí es que voy a generar un nodo de esquina y voy a generar otro nodo de esquina. Como estos dos nodos que contienen esa línea son nodos de esquina, la línea va a ser recta. Si yo genero un nodo de curva, la línea se conserva recta hasta que trace la siguiente línea. Si genero un nodo de esquina, puedes ver cómo se curva la línea que está entre los nodos de esquina cuando tiene un nodo de curva en medio. Si yo genero un nodo de curva aquí y luego un nodo de esquina, se va a generar un nodo de curva en esa dirección. Ahora, si yo genero un nodo de esquina, como el nodo anterior fue un nodo de esquina, se va a generar una línea recta. Por esto esta herramienta es importante que la utilices porque aquí vas a entender cómo trabaja el sistema de nodos de Wilcon. Cuando yo vea que haya terminado el objeto, yo presiono Enter e inmediatamente se va a generar el corrido o pespunte en el color que tenga seleccionado. Como aquí tengo seleccionado en la carta de colores el rosado, pues se generó el rosado. Así que aquí puedes ver el pespunte que he creado. Y este pespunte sigue la dirección que le ha demarcado los nodos que creé. Ahora, como utilizamos esta herramienta de pespunte, ahora vamos a aprovechar que tenemos este objeto creado para poder ver bien cómo afecta al resto de herramientas. Por ejemplo, si nosotros vamos a la parte derecha, podemos ver en la lista de color objeto que ahora me aparece un objeto que no estaba antes y yo puedo seleccionarlo. Me aparece un cuadro con el número 15, que es el número que tiene asignado el color rosado. Si yo selecciono ese cuadro, me está seleccionando el objeto. Noto que está seleccionado porque me aparecen unos cuadros alrededor del objeto. Estos cuadros lo que me permiten es transformar el objeto, en dado caso yo quiera transformarlo. ¿Cómo seleccioné el objeto en la lista de color objeto? Con la herramienta de selección de objeto, que es este cursor que se parece al cursor del mouse del computador, y lo podemos encontrar en la parte izquierda. Por lo general viene configurado así cuando abres el programa. La herramienta de selección de objetos, que también la puedes utilizar con el comando corto O. Si tú presionas O en tu teclado, estás habilitando la herramienta de selección de objetos y puedes seleccionar tanto en tu área de trabajo como en la lista de color objetos a el objeto que acabamos de trazar. Una vez que lo selecciones, tú puedes hacer varias cosas con el objeto. Puedes moverlo. Si presiono y dejo presionado clic izquierdo y lo muevo a través del lienzo, podemos ver que sale
como una silueta del diseño que hemos hecho, del objeto que hemos hecho, pero solo va a moverse cuando suelte el clic izquierdo. Entonces dejo presionado clic izquierdo y puedo moverlo. Al soltarlo se desplaza hasta esa posición. Ahora hay una serie de cuadritos pequeños, puntos que aparecen en el objeto. Estos puntos me sirven para modificar el tamaño o la forma del objeto que creé. Por ejemplo, si yo acerco el cursor a esta parte de este nodo o este cuadro que aparece al seleccionar el objeto, me aparece y se me transforma el cursor. Aparte de que me muestra datos, me está mostrando el ancho y el alto del objeto. Entonces al momento de yo presionar clic acá y dejar sostenido, yo puedo estirar hacia arriba para darle mayor altura al objeto, y aquí puedo ver cómo se va modificando el tiempo real con este cuadro de diálogo que me aparece. O puedo, en vez de estirarlo, puedo llevarlo hacia abajo y puedo reducir la altura del objeto. En este momento puedes ver cómo el objeto está con menos altura de la que tenía inicialmente cuando lo creé. Entonces si este nodo modifica el alto, este abajo también, simplemente que me permite estirarlo o reducirlo a partir de este punto específico. Si lo estiro desde acá, vas a ver cómo estira hacia arriba, pero el punto base de abajo se mantiene donde estaba. Por eso tienes la opción tanto de estirarlo o recogerlo hacia abajo y hacia arriba. En dado caso tal, se acomoda a tus necesidades. Digamos que tengo otro objeto acá que este está pisando y simplemente quiero desplazarlo para que no lo pise. Con esto lo solucionaría. El detalle es que al modificarlo así, como puedes ver, se ha modificado la proporción del objeto. Entonces es importante que tengas esto en cuenta, sobre todo para logos. En un logo no es recomendable que tú vengas y estires el logo y le cambies la altura o el ancho, porque estarías cambiando su proporción. Y esto es algo que debemos respetar mucho, sobre todo en logos institucionales. También puedes tomar el logo o el objeto por la esquina derecha, por el lado derecho, que también tiene este cuadro, y puedes cambiar su ancho. Lo puedo reducir o lo puedo ampliar. Ten en cuenta que aquí te muestra en este cuadro de diálogo que aparece la anchura y la altura en milímetros, que es la opción que tengo seleccionado, y sencillamente puedo estirarlo y ampliarlo y me va a mostrar en tiempo real el tamaño que tiene al modificarlo. Voy a aprovechar que mencioné que las unidades están en milímetros para darte la opción que aparece aquí. En la parte superior tienes la opción de unidades de medida. Unidades de medida yo lo configuro en sistema métrico por lo general, porque me manejo en milímetros, pero puedes cambiarlo al sistema de pulgadas, que es el que utilizan en Estados Unidos y en otros países. Si yo lo cambio acá, aquí, en vez de mostrarme la anchura y el alto en milímetros, me lo muestra en pulgadas. Entonces aquí en Latinoamérica no utilizamos esa unidad de medida, así que lo cambiamos nuevamente a sistema métrico y vas a poder ver cómo las medidas se modifican nuevamente a milímetros. Ahora, te mencioné que no es recomendable modificar logos simplemente en el alto o el ancho porque pierden proporción. ¿Hay alguna forma de modificarlo sin que pierda proporción? Claro que sí. Simplemente tenemos que tomar el objeto, una vez seleccionado, por el lado de la esquina. Cualquiera de las esquinas podemos seleccionar y simplemente podemos ampliar o reducir. ¿Qué opción puedes ver? Que en el momento en que ampliamos o reducimos, agarrándolo por la esquina, tanto el ancho como el alto se modifican y se modifican proporcionalmente. Eso quiere decir que el objeto no va a perder proporción, va a modificar simplemente el ancho o el alto. Sí, pero no independientemente, sino en conjunto. En caso de desear medir, presiona la tecla M. Sí, con la tecla M nosotros podemos medir el objeto. En caso tal queramos medir una parte específica del objeto, por ejemplo, quiero medir cuánta separación hay entre este punto y este punto. Puedo presionar la tecla M, simplemente presiono clic en uno de los puntos que deseo medir y luego arrastro hasta el siguiente punto que quiero medir. Y me dice que la longitud es de 10.41 milímetros. También me menciona el ángulo, es importante saber eso. Entonces simplemente presiono Enter y ya, o escape, y ya dejo de utilizar esa herramienta. Ahora, otra herramienta que es de selección que podemos utilizar en este objeto que hemos creado es la herramienta de reformar.
está justo debajo de la herramienta de selección. Que por cierto, la herramienta de selección no lo mencioné, pero tú puedes no solo seleccionar el objeto dándole clic, sino que puedes arrastrar y puedes hacer un cuadro, y todo lo que esté seleccionado, todo lo que esté dentro de ese cuadro simplemente queda seleccionado.